¿Por qué vamos a hacer una justificación, amados hermanos? Esto se llama justificación. ¿Por qué razón? Vamos a hacer una justificación porque cuando usted se pone a leer el libro de los Hechos, si usted empieza leyendo el libro de los Hechos de primera mano, usted dice, qué belleza, o sea, qué lindo, esto empieza maravilloso, la forma en que esto empieza. Pero necesitamos ubicarnos un poquito en el contexto de cómo es que se están dando las cosas. ¿Por qué? Porque usted hoy escucha cualquier cantidad de gente que se dicen pastores y pastoras y profetas que dicen cosas, que afirman cosas y que pues de alguna manera podríamos decir, quedan como debiendo con relación a lo que se está tratando de hacer, investigar y de entender en todo lo que hay. Bueno, vean. Noten que el libro inicia, Hechos 1:1, dice, en mi primer escrito, Teófilo, está este señor Lucas, que es muy interesante entender que Lucas es quien escribe el libro de los Hechos y le escribe a esta persona que es Teófilo. No se sabe quién es este Teófilo. El nombre Teófilo es como el nombre Teodoro. Don Alan Granado se llama Alan Teodoro. Teos es Dios y Doros es regalo, regalo de Dios. Teofilios es Dios, amigo de Dios. No se sabe si era un inconverso, no se sabe si era una persona que estaba tal vez de alguna manera apoyando y patrocinando el trabajo no se sabe. Lo que se sabe es que don Lucas le escribe a Teófilo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que esta es la tarea. Tienen que leerse el libro de Lucas. Tienen que hacerlo, hermanos, porque no estamos hablando de un libro, estamos hablando de dos libros, de un solo volumen en dos partes. Y la primera parte es el libro de Lucas. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe el libro de los Hechos. El nombre de los Hechos de los Apóstoles es un nombre que se sugiere años después, porque el nombre más, ustedes me preguntan a mí, ¿cuál sería el nombre más adecuado para ese libro? Es los Hechos de Dios o los Hechos del Espíritu Santo. Y los Hechos de los Apóstoles, pues claro que sí, porque lo que se ve de cierta forma es en una primera parte, se ve Pedro muy activo, después Pedro se pierde, después aparece Pablo muy activo y después Pablo se pierde. Entonces noten, mis amados hermanos, que de alguna forma es muy importante entender que se llama Hechos de los Apóstoles, que eso se lo puso algún editor muy acertadamente, pero que la verdad es que entendiendo que es el pueblo de Israel, tenemos que entender que por ser el pueblo de Israel, estamos hablando, hermanos, estamos hablando de algo profundamente serio, profundamente serio. Entonces el libro empieza diciendo que hay otro libro, el libro empieza diciendo que se le escribe a una persona. El libro empieza diciendo que la primera parte del libro se refiere a lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Ahora, voy a hacer una salvedad aquí para que ustedes noten un detalle. Noten que dice, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Recuerden a Juan, ¿qué dijo Juan? Si se escribieran todos los libros de las cosas que Jesús había hecho, no alcanzarían los libros en el mundo para contar todas las historias que Jesús. ¿Se acuerdan de ese texto de Juan? Bueno, pero noten que Lucas está refiriéndose a que en el primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó del comienzo. Esto nos tiene que dar una luz muy importante, damas y caballeros, en el sentido de que nos tiene que enseñar muy claramente que Lucas, por medio del Espíritu Santo, recopila esencialmente lo que nosotros como iglesia necesitamos. Sí me están captando. Por eso es muy importante ver ese detallito. Es un detalle muy importante porque Juan dice, no se puede escribir todo lo que habló Jesús. Y aquí está diciendo, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. De hecho, el Evangelio de Lucas es bastante
bastante robusto y consistente con los detalles de las cosas. La famosa película Jesús se toma del Evangelio de Lucas por el detalle de las cosas. Ok, vamos avanzando. Y nos tenemos que ubicar claramente que es una historia, es una sola historia en 2 volúmenes. A ver, se escribe más o menos después del año 80. ¿Qué pasó en el año 70? Jerusalén fue arrasada. Jerusalén fue arrasada. Tito Flavio Vespasiano entra a Jerusalén, destruye el templo. Entonces es muy interesante porque las condiciones en las cuales se está escribiendo el libro son condiciones, al igual que los otros que hemos visto, son condiciones en las cuales se están contando las historias por medio de entrevistas, se está contando la historia por medio de narración, por medio de la transmisión oral de lo que está sucediendo. Entonces es muy importante, damas y caballeros, que entendamos que la fecha del libro anda por el año 80 más o menos. Por ahí anda la fecha de ese famoso libro de los Hechos. Ahora, la tarea era hacer que ellos, los apóstoles, creyeran, entendieran lo que pasó, estaba pasando y seguía. Esa era la tarea del libro. Eso es lo que el libro buscaba, al menos lo que el Espíritu Santo buscaba, porque esencialmente lo que está sucediendo es que el libro se le escribe, a don Teófilo. Pero noten, hermanos, que al escribírsele a Teófilo, por decirlo así, se excluye el resto de la gente, pero lógicamente lo que el Espíritu Santo está haciendo, y quisiera que por favor todos se metan una cosa en la cabeza. Cuando todos, aún nosotros, nos pongamos a hacer cualquier cantidad de tonteras, el Espíritu Santo de Dios nunca ha dejado sola ni su palabra ni su iglesia. Nunca, hermanos, nunca. No ha habido un solo momento en la historia de la humanidad, del momento en que el Espíritu Santo vino aquí, nunca ha dejado sola ni su palabra ni su iglesia. Seguramente en algún momento de la historia fueron 8 o 3 o 4 o 6. Si al principio fueron 12, pudo haber un momento en la historia donde pudieron haber sido 4. No sé, pero esos 4 eran del Señor, esos 4 amaban la palabra y estaban claros en que el Espíritu Santo estaba aquí. Ahora, aquí viene lo fascinante de este libro, y yo quisiera que esta justificación, no introducción, nos lleve a todos a analizar cómo este pero tiene que darnos una luz, hermanos, tiene que darnos una luz de por qué razón usted va a la iglesia de don fulano de tal en San Ramón y le están diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño anoche, en este momento yo estoy viendo las cosas. Hermanos, repito, Dios puede hacer lo que Él quiera y enseñarnos lo que Él quiere y mostrarnos lo que Él quiera. Dios es soberano. Pero muchas de las cosas que hoy se dicen, donde estamos diciendo, Dios me está hablando, Dios me habló, tuve un sueño. Si yo les contara a ustedes los sueños que tengo yo con ustedes, se asustarían. Si yo les contara a ustedes los sueños que tengo yo conmigo. Y yo sé que son sueños. ¿Podría Dios utilizar eso para hablarme? Claro que sí, por supuesto. Pero Dios no se contradice, Dios no miente, Dios no inventa nada que esté por encima de la escritura, porque la palabra está completa. Entonces, este pero de saber que Jesús había sido asesinado, había sido crucificado, que eso era un vil, vulgar asesinato, que Jesús había sido enterrado, que la gente, que los seguidores de Jesús inventaron que había resucitado y lo inventaron a ver cómo hacían con los romanos. Y lo vamos a ver, el contexto romano era muy clave, y lamentablemente el pretor que estaba en la zona, en la provincia, le habían dado
le habían dado un hueso terriblemente duro, y entonces nombran para el momento de las cosas a Herodes Agripa, y Herodes Agripa resultó que era mitad judío y era mitad romano, y que entonces el amigo, y le tenían, vaya usted con su gente para ver cómo la resuelve, porque esa gente es complicadísima y enredadísima. Pero tiene que darnos, y les pido con todo respeto que me den la oportunidad de justificarles darles una justificación y decirles por qué razón es que vamos a entrarle al texto de esta manera. Vean, hermanos, Jesús resucita, y desde el momento de la resurrección, más o menos, estamos hablando de que pasan como 40 días, más o menos. En esa resurrección, eh, fíjense ustedes que ellos sabían que si mataban al líder se dispersaban las ovejas. Ellos sabían que el asunto no iba a ir más allá. Noten que los discípulos del Señor no sabían. Ellos no sabían, hermanos, ellos no sabían quiénes ellos eran. No lo sabían. ¿Por qué? Porque habían sido judíos toda su vida, no se podía ser judío mediocre, tenía que manejar no sé cuántos versículos a cierta edad, cumplir con todos los rituales, todas las fiestas, todas las cosas, que era gravosísimo conseguir las diferentes ofrendas de paz, ofrendas de cebada, ofrendas de todo, para todas las cosas. Ellos eran judíos. De un pronto a otro se engolosinan con este líder llamado Jesús, y Jesús se muere, pero pum, les aparece por allá, y ellos siguen con el tema de que esto está increíble, pero ellos no entienden, hermanos, ellos no entienden, y la misma palabra dice que ellos no lo entienden. En el capítulo 1 en el verso 6 del libro de los Hechos, dice la palabra que los mismos apóstoles le preguntan a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, una pregunta. Entonces ahora sí, o sea, ahora sí, a partir de ahora, ya las cosas se van a arreglar. ¿Restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Porque Israel fue el soberano del mundo. Israel tuvo todo el poder del mundo. Dios le dio toda la gloria y la grandeza a Israel, y ellos están esperando esto, hermanos. Entonces pasan 3 años con Jesús, pasan toda la historia, y el día de las horas aparecen preguntándole al Señor: bueno, dígame una cosa, entonces, ¿cómo está el asunto de la gasolina? ¿La van a bajar o no? Como una vez que di un taller de tiempos finales, y yo estaba tan emocionado con el taller, y al final se me para un hermano y me dice: pero entonces sí hay ovnis. Entonces sí hay ovnis. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hermanos, ¿por qué preguntan ellos esto? Ellos preguntan esto porque ellos no sabían quiénes eran ellos. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero ellos esperaban que Jesús hiciera así, chasqueara los dedos y murieran los romanos. Que pasara alguna cosa fuera de este mundo y que Jesús se encargara de resolver el problema. Ellos no tenían noción de quiénes eran ellos, de quién eran cada uno de ellos, y simplemente, bueno, ok, entonces, ¿cómo está la cosa? O sea, van a... Yo les conté una vez en un seminario de jóvenes, no se me olvida, que los chiquillos se pusieron a pasar una bola grandísima, y al final un chiquillo sudaba hasta que sudaba, me dice, pastor, me dice, vamos a seguir pasando la bola, hermanos. La gente que no entiende, hay gente que no entiende. Entonces la gente lo que dice cosas completamente salidas del tema. Jesús muere y resucita. O sea, se ven un montón de milagros y de cosas, y ellos salen diciendo: bueno, entonces ya se va, ya, ahora sí, va a bajar la gasolina, va a quitar a Carlos Alvarado, o no, o qué es lo que van a hacer, o sea, ¿cómo está la cosa? O sea, hermanos,
completamente desorientados. Ahora, no los juzguemos, no los juzguemos. ¿Por qué? ¿Por qué no los podemos juzgar? Bueno, porque ellos tampoco sabían lo que tenían que hacer. No sabían quiénes eran, no sabían lo que tenían que hacer, y noten que en la segunda parte del versículo 8, en la segunda parte, Jesús tiene que decirles, vean, chiquillos, ustedes van a hacer vasijas, van a hacer, no les dice van a hacer, les dice van a hacer. Ustedes van a ser testigos, van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, noten que Jesús les explica que ellos me serán testigos. Me serán testigos. En algún momento, si alguno se acuerda, esta palabra testigo la estudiamos casi que 2 semanas seguidas, porque esta palabra testigo es una palabra muy seria en el sentido de que hay una convicción muy clara, y testificar es dar la vida por el testimonio. Eso es el tema. Me serán testigos en Jerusalén y Judea. Entonces noten que Jesús les dice, ustedes no saben quiénes son y ustedes no saben lo que tienen que hacer. Bueno, son testigos. ¿Qué hace un testigo? Atestiguar. Pero hay otro problema. Hay otro problema. Ellos no sabían cómo tenían que hacer las cosas. Ellos no sabían. Ellos no tenían la más mínima noción. No es que eran judíos y tenían que reunirse el sábado en la sinagoga y tenían que presentarse en la sinagoga a primera hora, estar ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces noten que viene la Pascua, viene la fiesta de los tabernáculos, viene la fiesta, vienen las diferentes cosas, y el Señor les dice lo que el verso 8, muchos de ustedes lo conocen muy claro, muy definido, y les dice el Señor, pero van a recibir poder. Noten la palabra poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. La palabra poder es muy compleja. La palabra poder es muy compleja porque eso es lo que nos está causando que veamos tantísima cosa y tanto farsante y tanta cosa diciendo que tiene poder para declarar, para decretar, que tiene el poder para parar el coronavirus, que tiene poder para parar un huracán, que tiene poder para hacer que un marido se vaya, que un marido regrese, todas las cosas que usted oye. Esta palabra poder se ha prestado para mil cantidad de cosas. Pero recibirán poder, no lo tienen, van a recibir lo que no tienen cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús les dice estas cosas, que por cierto se las dijo en menos de 3 o 4 minutos. Vean todo lo que les dice y ellos se quedan diciendo, ajá, está bien, como cuando uno le enseña un ultrasonido, que le dice, ay, mira, y uno, ajá, ay, mira, y no ve, y no, ay, vea qué cachetón, y ajá, y uno no entiende, hermano, uno no sabe lo que está viendo. Bueno, pero noten que esta es la realidad en la que estamos. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos en el contexto de la justificación de por qué el libro de los Hechos tiene que escribirse como se escribe? ¿Por qué razón? Porque tenemos a un grupo de gente confundida, a un grupo de gente insegura y a un grupo de gente sumamente atemorizada. Estamos hablando de que Israel está bajo el dominio romano, estamos hablando de que Herodes es un desgraciado, estamos hablando de que no se anda con miramientos para mandar a matarlos, estamos hablando de un montón de cosas. Estamos hablando que existe una corrupción terrible en el templo, y por esa razón tenemos a los esenios en el desierto. Los esenios son una especie de judíos, una especie que no creen en la autoridad del sumo sacerdote, y ellos están en el desierto, y por eso es que se dice que Juan el Bautista era esenio.
Esta es la realidad. Tenemos un grupo de gente muy confundida, muy insegura y sumamente atemorizada. ¿Quiénes? De los apóstoles. Y para peores se muere Judas y están con el asunto de qué van a hacer. Pero noten que las instrucciones de Jesús, que son las últimas instrucciones o las primeras instrucciones, son muy claras y muy definidas en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos? No sabían quiénes eran, no sabían qué tenían que hacer, ni menos cómo hacerlo. Esto es lo que nosotros tenemos, hermanos. Y que de alguna forma tenemos que entender que con base en esta realidad de esta gente, es que surge la imperante necesidad de que ellos entiendan claramente de qué se está hablando. Y entonces todos tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que ellos no lograban entender, aceptar o creer? ¿Qué era? Porque ya habían visto, y Jesús ya volvió, ya resucitó Jesús, está bien, o sea, todo está muy bien, ¿por qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos ponemos las pilas? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas? Entonces noten que lógicamente, pues esto no es un invento ni el Señor Jesús se saca de la manga las cosas y esto, hermanos, por favor, aquí no hay ninguna improvisación, esto está trazado desde antes de la creación del mundo. Y no, al irnos al capítulo 24, verso 4, que es el último capítulo del libro de Lucas, noten que el capítulo 24 dice lo siguiente. Aconteció que estando ellas perplejas, ¿quiénes son ellas? Las mujeres que fueron al sepulcro. Ellas perplejas por esto, separaron junto a ellas dos varones, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué nadie lee el capítulo, el verso 5? Dice que las señoras que fueron a la tumba, con una actitud de humildad, tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahora que se lean Lucas, que Lucas se lee en 45 minutos, en una lectura muy general, ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, que ellas se van en carrera a contar eso. Inmediatamente Pedro se viene espantado en carrera a ver si esto era cierto. Pero noten, mis amados hermanos, que lo primero que queda claro, muy claro, es que la muerte, que la muerte, que el último, la última frontera de los seres humanos, Jesús no tiene nada que ver con eso, Jesús le pasa por encima de eso, Jesús simplemente no se muere, Jesús es inmortal, no se murió. Y entonces esta gente está con este pensamiento de que esto es lo que está pasando, cómo es que esto sucede, Jesús resucita, entonces ya nos da la esperanza de que resucita, está bien, genial, qué maravilla, qué belleza. Eh, eh, pero hay algo más, hay algo más. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, continuando en ese texto, en el 1, no hemos empezado con el texto. Es muy probable que empecemos con el texto en 15 días, pero noten que necesitamos hacer esta justificación. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, esa expresión Galileos, ay, chiquillos, pescadores, gente sencilla, esa expresión Galileos es genial, es una genialidad del Espíritu Santo. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, por favor, ubiquémonos.
O sea, ¿cómo se sentiría usted cuando está hablando con alguien y un pronto esa persona está siendo elevada y se está yendo para el cielo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto irse al cielo. ¿Qué es la segunda cosa que tienen claro? De ahí, vean el nivel de fantasía que requiere la sociedad para poder lograr tener un héroe. Y entonces inventan en 1934 un famoso héroe que se llama Superman, porque vuela, porque la fascinación del hombre volando es algo que ha sido una fascinación a través de la historia. Entonces los superhéroes vuelan, porque el ser humano quiere ver cómo se logran trascender los límites de la física y los límites humanos de una u otra manera. Entonces los hijos de nosotros, los míos también han crecido con Spider-Man, con Superman, con Ant-Man, con los mismos héroes que nosotros teníamos y que lo que los hacen héroes es que simplemente tienen, bueno, aquí está, le estoy mostrando de dónde viene esa fascinación. Esa fascinación viene exactamente porque simplemente Jesús sale volando para el cielo, se lo llevan y se dieron cuenta, ya resucitó. Dos, no tiene ninguna situación, no tiene ningún problema con las limitantes humanas, domina la física, entra a un lugar sin tocar la puerta, atraviesa las paredes. ¿Qué es esto? Pero seguimos con gente extraviada, perdida, confundida, temerosa e insegura. Pero aquí está la razón de ser de esta noche y por qué estamos aquí esta noche para entender este texto, mis amados hermanos. La misma palabra nos enseña que cuando la palabra dice van a recibir poder, el poder a la cual se está refiriendo el texto es algo que se manifiesta estrictamente y específicamente de primera mano en el capítulo 1, en el verso, creo que es en el 12 o en el 13, cuando empiezan a ver cómo hacen, porque lo primero que hacen es sustituir al mismo Judas. Pero yo quiero que usted note lo que pasa aquí. Había algo que debía ser quitado, entendido y reprendido. Y lógicamente, pues tenemos que irnos a, al pasaje donde las cosas cobran valor y sentido y se explica de qué se trata todo. Hay algo más importante que desaparecer, volar y darle nuevos consejos. Hay algo mucho más importante. ¿Qué era? Lucas capítulo 24, verso 16, dice, pero los ojos de ellos estaban velados. Este es el famoso pasaje del camino de Maús, donde el Señor se les aparece en medio camino. Pero ellos no se dan cuenta que es el Señor. Dice, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran, para que no lo reconocieran. Ven qué interesante. Los ojos de ellos estaban velados. Es, es sumamente interesante. ¿Saben por qué? Porque en la escena de esto, el Señor los regaña. Ustedes son muy grandes orgullosos. Ustedes no se están dando cuenta, pero tenemos que ponerle mucha atención a esta parte de la explicación de Lucas, porque lo que Lucas está tratando de hacernos entender es claramente lo que consiste ese famoso poder, recibirán poder, de qué se trata ese poder y por dónde empieza ese poder. El Señor mismo les dice, recuerden que ellos no saben qué es el Señor, ¿de qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Brinco al 25. Entonces él les dijo y él le cuenta, pero la respuesta es, pero ¿cómo? Usted no sabe lo que pasó en Jerusalén. Un hombre buenísimo, un hombre, viera qué hombre más bueno, un hombre lindísimo, que se llamaba Jesús de Nazaret, la mamá se llamaba María, le cuentan que Jesús muerto de risa, hermanos, es que ellos no querían entender lo que había que entender. Entonces él les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas
han dicho. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Y vean la pregunta del verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, a mí el Señor me pregunta eso. En ese momento yo no sé ni contestarle. ¿Se imagina? Yo me muero del susto. ¿Usted sabe lo que es? O sea, esencialmente, lo primero que hace Jesús con la gente que está en esa condición es decirles, ustedes son unos repugnantes, unos orgullosos, unos lentos de corazón. Para otras cosas sí son rapidísimos, pero para esto no. O sea, ¿cómo es posible? Porque del verso 19 dice Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. Y Jesús dijo, aleluya, gloria a Dios, qué manera. Jesús hizo eso. ¿Saben qué les dijo? Ustedes son unos orgullosos, repugnantes, insensatos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes no crean lo que los profetas les dijeron? Pero sí sabían todo lo que había pasado. Por eso este pasaje es tan importante. Por eso es tan importante entender cuando el Señor dice, recibirán poder, ¿de qué está hablando? Avanzo. Verso 27. Entonces Jesús les puso las manos en la cabeza y orando por ellos, hermano, no estoy haciendo burla de nada. Pero si Jesús mismo agarró la palabra y dice, comenzando desde Moisés, hermano, no está hablando de que se puso a hablar de Moisés, empezó hablando del Éxodo, del Génesis, del Levítico, de Deuteronomio, y les empezó diciendo desde Moisés, se refiere a los libros de Moisés y los libros de los profetas, y les declaraba todas las cosas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Noten que el mismo Jesús coge la Biblia y les dice, ven, ustedes son jupones, ustedes no entienden qué es lo que estamos haciendo aquí, ya se los explico. Pregunta, ¿podía Jesús ponerle la mano en la cabeza y meterles la información? Sí. ¿Podía Jesús chasquear los dedos y la gente entendía? Sí, inmediatamente. Pero es que, entiéndame, la actitud, el corazón está velado, y el corazón está velado porque estaban impresionados. Vean, hermanos, si quieren se los vuelvo a leer. Estaban impresionados de que era Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Vean qué clase de descripción. Por cierto, es cierto. Eso sí es cierto. La razón por la cual esta noche estamos teniendo esta justificación del libro de Judas, del libro de los Hechos, es porque tenemos que entender que hasta ese momento, a ver, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista.
les fueron abiertos los ojos, les fueron abiertos los ojos cuando la palabra fue expuesta, cuando ellos empezaron a creer. ¿Por qué? Porque, hermanos, sencillamente, los apóstoles no entendieron el Antiguo Testamento hasta que todo esto sucedió. Federico, ¿cómo va a decir eso? Dios libre. No, hermanos, ellos no entendían. Ellos hacían los rituales, iban a las 7 fiestas, la fiesta de las enramadas, la fiesta, la Pascua, la fiesta de los, el Shabbat, esto, el aquí, el allá. Y les estoy diciendo que es una sombra de Cristo. Todo apunta a Cristo. Todo es Cristo. Cristo, el ungido, el Mesías. Es por eso es que es tan importante entender que cuando Jesús les dice a ellos, vean, ustedes no tienen el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a tener poder. Claro que sí. Entonces, nosotros que hemos crecido en una cultura que es semipagana, en donde las cosas divinas las convertimos en paganas, por eso tenemos a Superman y por eso era que era pecado. Doña Ana Segura se acuerda en aquellos tiempos de que ella crió adolescentes en donde es que hasta Pedro Picapiedra, que le vivía pegando gritos a la mujer, era un desgraciado, todo era pecado. Hermanos, entiéndanme, lamentablemente, lo impresionante de esto es que ellos no sabían. Hasta que ese momento se dio, hasta el momento en que el Señor se levantado, hasta que empezaron a recordar con razón, y ustedes, y cuando empiezan ellos a darse cuenta que ellos son los protagonistas de los textos proféticos que se están siendo revelados delante de sus propios ojos, en ese mismo momento, por ejemplo, ustedes se van al capítulo 1 del libro de los Hechos, se van a Hechos 1, y ya vimos lo que les acabó de la ascensión. Entonces el Señor les dijo, bueno, no, pero quédense aquí queditos, espérense, van a recibir poder, espérense que les venga el poder. Inmediatamente lo que hacen es la elección de Judas. Y claro, noten que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120, dijo, hermanos, era necesario, ojo lo que empieza, ojo el poder del Espíritu Santo, ¿a dónde empieza? Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Está mencionando, creo que el Salmo 109, si alguno se acuerda, el Salmo 109 y creo que el Salmo 162. O sea, ellos, hermanos, yo quiero que usted me entienda que el libro de los Hechos habla del poder, las maravillas, y usted se va a dar cuenta por qué. Pero esencialmente, la maravilla del poder, de la revelación del Espíritu Santo a esta generación se dio en el momento en que la palabra de Dios cobró sentido en la vida de ellos. Y la palabra de Dios empezó a decir, con razón, mira, herido fue por nuestro varón de dolores, por su llaga, mira, está hablando, mira, sí es Jesús. Pero hasta ese momento, esta gente entendió, hasta ese momento. De hecho, a partir del capítulo 1, lo que vamos a ver son una serie de discursos de Pedro citando el Antiguo Testamento, en donde él les dice, miren, no, el templo ahora somos nosotros, el templo ya no es aquello.
ahora somos nosotros. El templo del Señor somos nosotros. Y claro, ahí fue donde apedrearon a Esteban y lo mataron, porque el templo a Esteban se los dijo: Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Que también es un texto bíblico, hermanos. Si Pedro y los apóstoles que caminaban con Jesús estaban confundidos, atemorizados, perdidos, inseguros, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo cree que estaba el resto de Israel? ¿Cómo cree usted que estaba el resto de la gente? O sea, hermanos, noten que lo maravilloso de la esencia, de la presencia del Espíritu Santo en medio de su pueblo es la comprensión de la palabra, es la asimilación de la palabra, es entonces quiere decir que yo no dependo de mi carácter. No, la palabra carácter es un criterio humano desarrollado por la psicología para hablar de cómo la socialización forma el corazón de una persona. Y entonces, imagen de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? De que en la palabra carácter yo estoy viendo a ver si me parezco a don Luis Cordero o me parezco a Tao Monge o Carlos Hernández se parece a mí porque Carlos es muy aquí, muy allá. En la imagen de Cristo, todos estamos siendo formados a la imagen del Señor. Escoja con cuál criterio usted va a vivir. ¿Va a seguir lidiando con su propio carácter toda su vida? Sígalo haciendo. ¿Va a seguir lidiando con lo de Dios toda su vida? Deje que el proceso de Dios... por cierto, el proceso de Dios a través del Espíritu Santo tiene un nombre y no se llama formación del carácter, se llama santificación, imagínense. Entonces, cuando esta gente se empieza a poner de pie, ¿cómo es posible que Pedro, que sale que le canta un gallo y que solo tonteras decía y se enredó todo, y la palabra no dice solamente que dijo que mintió, sino que maldijo y dijo un montón de cosas, de un pronto a otro el amigo se sabe la Biblia de memoria, aparece en 4 o 5 discursos de memoria la Biblia, escrito está. Por eso es que la palabra decía taca, taca, y decía, y con una solvencia y una soltura y una riqueza, porque empezó a creer que Jesús era quien era y empezó a creer que la palabra de Dios se estaba cumpliendo exactamente en ese momento. De hecho, el primer discurso, cuando le dicen, están borrachos, no, aquí no hay nadie borracho, son las 9 de la mañana. Lo primero que dice Pedro es, el profeta Joel dijo que esto iba a pasar. O sea, usted me puede entender a mí lo fascinante que fue para Pedro darse cuenta que las profecías que ellos conocían como material de lecturas estaban siendo cumplidas exactamente en el tiempo de ellos. Preguntas, comentarios, hasta aquí. Hermanos, si estoy siendo claro. Estoy siendo claro que cuando Jesús les dice ustedes van a recibir poder, en el momento en que se los dice están totalmente extraviados, pero que ese poder se manifiesta, ese poder se aclara, ese poder se revela en exactamente entender que la palabra de Dios se interpreta sola, la palabra de Dios se defiende sola, la palabra de Dios se refuerza sola, se apoya sola. Ahora, no perdamos nunca de vista que, claro, el poder del Espíritu Santo era convicción, era certeza, cuando Pedro se pone de pie, cuando Esteban da su discurso, dice la Biblia que al verle la cara a Esteban, le vieron cara como de un ángel. O sea, aquí no hay duda, estamos hablando de Dios y Dios estuvo con nosotros y se lo llevaron. Nosotros estábamos ahí, se lo llevaron, salió volando y el otro día las mujeres fueron y las manifestaciones se dieron.
Pero noten que tuvieron que pasar, y por eso es que es importante leer a Lucas y verlo en su detalle, porque una va con la otra. Ahora, es muy interesante tratar de entender que las narraciones, porque es un libro narrativo, las narraciones son narraciones salteadas y no necesariamente concuerdan en un 100% algunos datos exactos con relación a las fechas que se están dando. Pero, por ejemplo, la última cárcel de Pablo sí coincide con la narración de Lucas con respecto a que era probable o que se estaba diciendo que Pablo estuviera cautivo. Preguntas. Preguntas no porque yo se las vaya a contestar, sino porque es importante que participemos. O sea, quien piense que puede contestar, me parece a mí que bueno, simplemente participemos. Pienso que eso es lo más importante, mis hermanos. ¿Habrá alguien que quisiera decir algo? Sí, sí estoy siendo claro.